Buenas tardes, buenos días, vamos a iniciar la última clase que en el cronograma figura con el número 39, la vamos a dividir en tres partes, en realidad son dos clases largas. Es un apretado resumen del primer capítulo del curso de extensiones algebraicas y teoría de Galois que se ve habitualmente como materia de posgrado o materia optativa para la licenciatura y el profesorado. Bueno, extensiones de cuerpos. Supongamos tener dos cuerpos K y E. Si K es un subcuerpo de E, entonces E se dice una extensión de K. Ahora bien, pensando un poquito de geometría analítica, E es un K espacio vectorial. Los vectores van a ser los elementos de E y los coeficientes serán los elementos de K. La suma de vectores será la suma de E y el producto de un elemento de K por un elemento de E, es decir, el producto por escalares es el producto en E. E se dice una extensión finita o infinita según lo sea la dimensión de E sobre K, que en este contexto se nota de esta manera. Bien. Ejemplos. Tenemos los cuerpos numéricos, Q, R y C. La dimensión de Q sobre R como espacios vectoriales y la dimensión de C sobre Q. Repito, la dimensión de R sobre Q y la dimensión de C sobre Q son dimensiones infinitas. En cambio, recuerden que la dimensión de C sobre R es 2. Basta tomar como base I y el 1 y para poder expresar en forma binómica todo complejo. Bueno, tomamos una extensión E de K. El primer objetivo es hallar extensiones F intermedias, digamos, entre E y K. Es decir, cómo encontrar un cuerpo F entre E y K. Para eso tomamos un subconjunto no vacío de cualquiera y calculo el subanillo generado por A y K, que podríamos notarlo así, y en este contexto se nota K de A. Bueno, como es un subanillo, es un anillo, por lo tanto podemos construir su cuerpo de cociente que notaremos de esta forma, como lo hemos hecho en el capítulo final de la unidad anterior. Siempre piensen en Z y Q en este caso. Bueno, el cuerpo de cocientes es el menor cuerpo que contiene a K y A, es un cuerpo que contiene a K y A, por lo tanto se tiene que dar ese contenido y K de A es una extensión intermedia de K. Si es finito, supongamos que es A1 a 2 AM, entonces K de A se nota de esa forma y su cuerpo de cociente se nota de esta manera. Si A se limita a un único elemento, la extensión K de A se dice una extensión simple de K. Ahora, el 1 está en el cuerpo, por lo tanto está en K unido A, y teniendo en cuenta de cómo se calcula el subanillo generado, en el caso de contener a la unidad, K de A, en definitiva, toma esta forma. Son las imágenes de los elementos A1 a 2 AM por cualquier polinomio en la indeterminada x1, xm. Y el cuerpo de cociente serán elementos de esta forma.
Como habitualmente trabajamos con QROC, lo noto de esta manera. Por supuesto que el denominador tiene que ser no nulo. Lo noto de esta manera. En realidad tendría que notarlo, multiplicar la imagen por f de esta n-upla por el inverso de la otra, ¿no? El caso que nos interesa es el caso en que está generada por un elemento. Si A está formado por un elemento, en realidad K de A es la imagen por cualquier polinomio en coeficientes en K de A. Y el cuerpo de cociente será elementos de esta forma con f y g polinomios en K de X, de manera que yo pueda hacer esta cuenta o calcular el inverso. Por eso que tiene que ser g de A distinto de 0. Bueno, un resultado clave, que como dice Romina hay que grabárselo a fuego, tatuárselo, es el teorema de la torre. Entonces, si yo tengo tres cuerpos en estas condiciones, intermedios, f intermedio de KE, entonces lo que se verifica es esta relación entre las dimensiones. Nadie dice que sea de dimensión finita. Es decir, este producto, en el caso de un espacio vectorial de dimensión infinita, que no están acostumbrados a trabajar o habrán trabajado muy poco, tiene que ver con el producto de cardinales. Pero bueno, a nosotros nos interesa la dimensión finita, o sea, cuando estos números son finitos. Por lo tanto, como se da este producto de dimensiones, la dimensión de E sobre K es finita sí y solo si lo son las dimensiones de E sobre F y la de F sobre K. Bien, ese es un resultado fundamental y de uso constante en la práctica. Bueno, vemos algunas extensiones particulares, extensiones algebraicas. Tomo una extensión de K y tomo un elemento de E. Alfa se dice algebraico sobre K si es raíz de un polinomio no nulo a coeficientes en K. Es decir, si existen coeficientes n, digamos, no todos nulos, tal que sucede esto. Inmediatamente me construyo el polinomio del cual es raíz. Caso contrario, alfa se dice trascendente. Una observación acá o una nota. Hermite y Lindemann probaron que E y Pi son trascendentes sobre Q. Hermite probó que E es trascendente sobre Q y Lindemann que pi es trascendente sobre Q. O sea, no existe ningún polinomio de coeficientes racionales que tenga E y pi como raíces. Bueno, tomemos una extensión de K y alfa en E. Entonces considero la función que a cada polinomio le asocio el valor en alfa. Como ya hemos visto, esto es un homomorfismo de anillo, lo probó a Gentile en su libro. Y no lo intenten probar, úsenlo en los ejercicios. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, alfa va a ser algebraico sobre K si el núcleo de ese homomorfismo, o sea, todos los polinomios que tengan, es distinto del polinomio nulo, o sea, si encuentro un polinomio que se anule en alfa. Bien, pero K de X es un dominio de ideales principales, porque K es un cuerpo. Por lo tanto, el núcleo de F va a estar generado por un polinomio P de X mónico. Uno lo puede tomar mónico. Por lo tanto, tenemos, por el teorema del triángulo, tenemos este diagramita. Y entonces la imagen de F, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, la imagen de F es justamente el anillo K de alfa, y eso es isomorfo a K de X sobre el ideal generado por P de X. Por lo tanto, K de X es un dominio de integridad, porque está contenido en E. Por lo tanto, por los resultados que hemos visto antes, K de X es irreducible sobre K, es decir, ese ideal es maximal. Por lo tanto, K de alfa es un subcuerpo de E. Y bueno, entonces no queda otra que si alfa es algebraico, que el anillo K de alfa coincida con el cuerpo de cocientes.
Entonces es mucho más fácil calcular las cosas. Ese polinomio, el generador es ideal, se denomina el polinomio reducible o minimal de alfa sobre k y se nota de esta manera. Bueno, k de alfa es una extensión finita y su dimensión es el grado de ese polinomio. Una base de k de alfa sobre k, por supuesto, es esta, 1 alfa, alfa cuadrado, alfa d menos 1. Recuerden que d es el grado del polinomio irreducible ese que está allí. Ejemplo, raíz de 5 es algebraico sobre q. En efecto, raíz de 5 es raíz de este polinomio, x cuadrado menos 5, el mismo de grado 2 y no posee raíces racionales, por lo tanto es irreducible sobre q. Es decir, este polinomio, ese polinomio es irreducible y se anula en raíz de 5. Por lo tanto, el grado de esa extensión es 2. Y b, una base de b, es 1 y raíz de 5. Por lo tanto, en q de raíz de 5, todo elemento se escribe como una combinación lineal de estos dos, es decir, es de esta forma, a más b raíz de 5 con a y b en q. Bueno, basta por hoy, continuamos.